El 1 de septiembre de 1939, las tropas alemanas invaden Polonia con el pretexto de unos supuestos ataques en su frontera. 2 días después, ante la negativa de Adolf Hitler de retirarse, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Alemania. Ha empezado la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Retrocedamos 2 décadas. Alemania es uno de los países perdedores de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles de 1919 le impone unas durísimas condiciones que los germanos vivirán con resentimiento. Berlín iba a tener que satisfacer elevados pagos a los vencedores y se vería forzada a renunciar a buena parte de su ejército. El Tratado de Versalles, según todos los expertos, de Alemania sobre todo es muy maltratada. En el apartado de reparaciones económicas tenía que seguir pagando deuda hasta 1960. Con lo cual, pues eso ya lo advirtieron los norteamericanos, que ese tratado lo que hacía era hundir la economía alemana, ¿no? Y eso es un error. Sobre todo en el ascenso de los nazis, del nazismo, desde luego que sí, ¿no? Porque es un maltrato a los vencidos, por un lado, que les hicieron culpables de todo. Todas las cláusulas les hacen culpables, pues, de haber provocado la guerra, de todos los desastres. El crack de la bolsa de Nueva York en 1929 y la Gran Depresión que desencadenó en todo el mundo en los años 30 empeoraron la situación. En Alemania, lastrada por la deuda y el declive del comercio internacional, medra el revanchismo nacionalista que se arrastra desde Versalles. El partido nazi crece alimentando ese descontento. Culpa de la crisis a unas élites globales que identifica con los judíos. Odia la Sociedad de Naciones, el precedente de la ONU, fundado precisamente tras la Gran Guerra para evitar repetirla. Sostener unas relaciones internacionales que parecen abocadas a la tensión. Todo parece indicar que sí, en principio, porque se mantiene como un primer formato de relaciones internacionales contemporáneas, ¿no? Como ese formato multilateral, pero la crisis evidentemente lo que hace es hundir las economías nacionales, aumentar el proteccionismo y tirar mucho, ¿no? Y eso lo que hace también es que se produzca el auge del totalitarismo, sobre todo del fascismo, que volviendo al Tratado de Versalles, pues rompe esos acuerdos y rompe el reconocimiento de la sociedad de naciones. En 1933, Hitler accede al poder, que pronto convierte en absoluto, y solo 2 años después viola el Tratado de Versalles con su política de rearme. Su plan para el país pasa por adquirir el espacio vital, que en su opinión necesitan los alemanes para su supervivencia, y para ello es necesario expandirse territorialmente hacia el este. En marzo de 1938, Hitler se anexionó a Austria sin prácticamente oposición. En octubre de ese mismo año, subió la apuesta hasta obtener los Sudetes, la parte occidental de Checoslovaquia, con el beneplácito de los británicos y franceses a través de los acuerdos de Múnich. Medio año después ocupó directamente el resto del país, convirtiéndolo en un protectorado. Pese a las protestas formales, la comunidad internacional no actuó. Gran Bretaña y Francia pusieron en práctica una política de apaciguamiento que durante años se ha tenido por el resultado de una actitud timorata. Bueno, eso ha cambiado también en la investigación, porque gracias a la desclasificación de los archivos, lo que sabemos es que la política de apaciguamiento no es ideológica, ¿no? No es que tuvieran miedo a Hitler. Lo que sabemos, gracias sobre todo a los británicos, ¿no? Que han desclasificado parte de sus análisis de los servicios de información, es que ellos ya en la Guerra Civil Española están viendo el cambio de las alianzas y sobre todo el crecimiento de un ejército desmesurado, ¿no? como el alemán. Entonces los británicos en el año 37-38 saben que va a haber una guerra que no va a durar menos de 4 años, y en la que los 2 primeros ellos tienen que estar a la defensiva, ¿no? Con lo cual ellos se están preparando para la guerra, y la política de apaciguamiento, por tanto, es una pantalla. La política francesa parece ser que sí que es más esa concepción clásica, que ellos van de la mano de los británicos y de la mano de las alianzas diplomáticas, y ahí quizás su Estado Mayor pues cometa un error. En su audacia, con la excusa de una conexión por autopista con Danzig, enclave alemán en la costa polaca, a la que Varsovia se niega, Hitler
planea un ataque de falsa bandera para invadir el país vecino. Sabe que Gran Bretaña y Francia se han comprometido a intervenir a favor de Polonia si esta es atacada, pero no cree que eso suceda. Días antes, para asegurarse la neutralidad soviética, el dictador alemán acuerda en secreto con Stalin, a través del pacto Ribbentrop-Molotov, repartirse el territorio polaco. El 1 de septiembre de 1939, los alemanes entran en Polonia. Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a Hitler 2 días después. What was extraordinary about the outbreak of war was that Britain and France had refused to fight for Czechoslovakia in 1938 when it was threatened by Hitler. They had made the deal at Munich in 1938. But then Britain and France gave guarantees to Poland that if Poland was attacked, that they were defended. But actually, Britain and France had no means of doing anything effective against the German invasion of Poland. And one great tragedy, in a way, the Poles had reason to be very angry with us. Pero lo que estamos es en un momento de tratados secretos. Y en esa coordenada en la que los británicos, sobre todo, no quieren entrar en un conflicto directo con Alemania, pues van a lanzar el ultimátum ya con los alemanes ocupando la parte que le corresponde de Polonia y los soviéticos también. La campaña de Polonia, más allá de la inhibición inicial de París y Londres, representó el pistoletazo de salida del conflicto bélico más devastador de la historia hasta el día de hoy. Una contienda en la que perdieron la vida decenas de millones de personas en todo el mundo. 85 años después de aquel funesto comienzo, muchos expertos ven reflejos en la escalada que condujo hasta allí. Bueno, nosotros, para los historiadores, pues todo es el pasado, ¿no? Siempre vemos cosas del pasado en el presente, y yo creo que sí, hay algunos paralelismos, sobre todo en los discursos. En los discursos es fácil ver en el auge de la nueva extrema derecha o de las extremas derechas, a nivel global, pues un discurso sobre todo racista, xenófobo, un nacionalismo extremo. Eso son elementos comunes desde los años 20 en Europa, ¿no? Luego en las prácticas ya hay más división, porque es cierto que también se usó el sistema democrático para llegar al poder, y yo creo que la extrema derecha actual mantiene en su totalidad ese anhelo, ¿no?, de conquistar el poder. You see parallels between the approach to the Second World War and today, partly because all through the 1930s the democracies saw the threat from Hitler and refused to act effectively to rearm. And I find it very shocking today that although all our leaders declare their support for Ukraine, that incredibly little is being done in Western Europe to rearm against the threat from Putin. And I'm not directly comparing Putin and Hitler, but I would say that Putin, he is a tyrant, and he is always prepared to attack weakness. And he believes that Western Europe is decadent and that we lack the will as well as the means to resist him. And that was what Hitler believed in the 1930s. Знаменные группы сопровождения Данского Преображенского полка.